¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo diálogo en la Agencia de Noticias Servimedia. Soy Pablo Iglesias, director de Información y Contenidos de la Agencia de Noticias. Hoy tenemos a José Manuel González Buesa en Oviedo, en la recepción y entrega de los premios Princesa de Asturias. Así que estamos aquí presentando este nuevo encuentro que tenemos, en el que vamos a hablar sobre todo de discapacidad, de las reformas legales y las mejoras que se están haciendo actualmente en el ámbito parlamentario para tratar de mejorar la vida de las personas con algún tipo de discapacidad. Y lo hacemos sobre todo con la vista puesta en ese gran hito que se consiguió hace aproximadamente un año y medio, cuando las Cortes Generales consiguieron aprobar una reforma de nuestra Constitución, en concreto la del artículo 49, que hizo mejorar el tratamiento de las personas con discapacidad, pero que sobre todo, además de cambiar una nomenclatura que se había quedado obsoleta desde la transición, sobre todo realmente buscaba actualizar e impulsar los derechos de las personas con discapacidad. Y de eso vamos a hablar hoy aquí en Servimedia con 5 expertos que además están muy implicados en esa materia. Así que damos ya la bienvenida, en primer lugar, Maite Sancho, directora general del Inserso. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantada. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez de nuevo aquí. Buenos días, muchas gracias a Servimedia por acogernos. Y tenemos 3 parlamentarios que son del Partido Popular. Violeta Tomás, diputada del PP. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Pablo. Por parte del Partido Socialista, Emilio Sáez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado. Y Noemí Santana, del Grupo de Podemos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a todos, a los 5, sobre todo porque tenemos temas importantes que afrontar, como mencionaba, y yo creo que podríamos empezar precisamente haciendo esa pequeña retrospectiva de ese gran hito que se consiguió hace un año y medio cuando se aprobó la reforma de la Constitución del artículo 49, que eso, evidentemente todo el mundo se felicitó, costó, porque entre medias hubo alguna convocatoria electoral que hizo que el proceso fuera más largo, incluso que hubiera que negociar varias veces el texto que finalmente se introdujo en la Carta Magna, pero creo que podemos hacer un buen balance. Luis, año y medio después, ¿qué podemos decir de esa reforma a la Constitución? Evidentemente que todos son bondades, ¿no? Pero ¿para qué ha servido o para qué está sirviendo? Para que pongamos sobre la mesa de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. El hecho en sí de reformar la Constitución, la primera modificación social de nuestra Carta Magna en más de 45 años de vigencia, pues tiene importancia por sí mismo, ¿no? No podemos eludirlo. Pero siempre dijimos desde el Movimiento Social de la Discapacidad, desde el CERMI y sus organizaciones, que fuimos un poco los promotores de ese gran cambio que costó casi 2 décadas, no fue sencillo, nunca hay nada sencillo en lo social y menos en discapacidad, que no era una estación de llegada, que no nos íbamos a satisfacer solo por aprobar algo que es tan relevante, sino que tenía que tener implicaciones, que era una especie de espiral de cambios hacia futuro, y la primera proyección que tenía eso es la legislación que regula los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito del Estado, ¿no? Y ahí tenemos 2 grandes normas: la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2013, que a su vez es la acumulación de 3 leyes históricas, porque es un texto refundido desde la señora Lismi del año 82 y 2 leyes que vinieron después, se refundieron en 2013, y una ley que surgió pues el año que viene, hará 20 años, que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que son los 2 pilares de la acción del Estado que se proyecta sobre las personas con discapacidad. Y esos mandatos de inclusión, de autonomía personal, de participación, de atención específica a las mujeres y niñas con discapacidad, que vienen en el nuevo artículo 49, tenían que traducirse en cambios legales en esas 2 leyes basilares. Y es de lo que se trata. Entró ya casi en septiembre en el Congreso un proyecto de ley que tiene como 2 grandes bloques: una reforma de la Ley de Discapacidad, otra reforma de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, y de eso es de lo que se trata, de seguir avanzando y de que el mandato constitucional no se queda en sí mismo, sino que va a traducirse en hechos legislativos, esperemos, pues atrayendo la adhesión, la mejora de las Cortes, y que a la vuelta de unos meses tengamos una legislación renovada a la altura de lo que dicta y exige el nuevo artículo 49. Una pregunta en concreto, Luis: ¿por qué era necesario reformar? El porqué además de que viene a ser un mandato, ¿no?, de la reforma del 49, que como tú decías es un propósito para seguir mejorando, pero ¿hacia dónde nos dirigen estas reformas y por qué era necesario ponerlas en marcha? Ahora hablaremos del contenido de esas reformas. Sí, bueno, en jerarquía normativa las leyes deben estar en consonancia y en armonía con el ápice superior del ordenamiento jurídico, que es
la Constitución, si la Constitución ha cambiado y establece claramente mandatos, como he dicho, de la inclusión social, la autonomía personal, la participación de las organizaciones de la discapacidad en las políticas públicas, la atención a menores de edad con discapacidad y mujeres con discapacidad, todo eso en nuestras leyes de discapacidad y dependencia, autonomía personal, no estaba tan claro, o no tenía la importancia, o no tenía ese horizonte de exigencia que ahora se ha convertido en mandato constitucional. Y además porque la ley de autonomía personal y dependencia va a cumplir 20 años, es una ley que ha sufrido muchas vicisitudes, en parte pues es una ley fallida, digámoslo así, y la ley de discapacidad. En discapacidad hay una evolución, un dinamismo enorme, y las leyes tienen que ajustarse pues a la realidad social en la que tienen que ser aplicadas. Entonces está plenamente justificada la reforma de nuestras dos leyes basilares en esta materia. Maite, Luis ya nos acaba de dejar el primer titular de la mañana, ¿no? ¿Realmente la ley de dependencia es una ley fallida o le faltan cosas para que realmente se pueda desarrollar y se aplique para el conjunto de la ciudadanía? Bueno, yo creo que a pesar de que haya prácticamente 1.600.000 personas que de alguna manera se benefician de la existencia de esa ley, es verdad que es una, digamos que es una ley que, bueno, pues como acaba de comentar Luis, pues nació en un mal momento, ¿no? Porque llegó la gran crisis inmediatamente y claro, eso hizo que de alguna manera pues su desarrollo fuera mucho menor del esperado, ¿no? Pero además de eso, y continuando un poco en ese razonamiento de por qué, ¿no? ¿Por qué ahora introducir cambios en una ley calificada como fallida, o por lo menos en una ley poco desarrollada, fundamentalmente en el ámbito económico? Es que también han cambiado mucho las cosas en la mirada conceptual de lo que supone los apoyos y cuidados a personas que los necesitan, no tanto desde la discapacidad como desde la mirada de la dependencia, que está mucho más asociada al envejecimiento y a las personas mayores. Nosotros, y cuando digo nosotros me identifico más con mayores, y claro, vivimos sobre todo en la evolución conceptual del mundo de la discapacidad. Yo creo que por fin estamos prácticamente en caminos similares o casi en el mismo camino, y eso para nosotros es un alimento absolutamente imprescindible, porque es de ahí de donde vienen conceptos tan importantes como la autonomía, que en este momento intentamos que tenga un peso grande en la ley de promoción de la autonomía, que ese nombre además se incluyó a lo que inicialmente era ley de dependencia y se incluyó por la presión del ámbito de la discapacidad. Afortunadamente. Eso ya en el 2006, ¿no? Desde el punto de vista de la mirada, de lo que tiene que ser el enfoque de esta ley, el tratamiento sobre todo para las personas con discapacidad, me gustaría preguntarte, Maite, de alguna manera, ¿cuál es el cambio que ahora se propone en esta reforma legislativa? ¿Qué ha pasado en estos 20 años efectivamente para que no solamente sea necesario tratar a las personas con dependencia y en este caso con discapacidad también de otra manera, para que se fomente su autonomía? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad y qué mecanismos tenemos ahora para mejorar ese tratamiento? Bueno, yo creo que en este tiempo se ha desarrollado mucho el concepto de autonomía, precisamente, ¿no? Y también se le ha dado importancia a lo que llamamos los deseos y las preferencias de las personas, ¿no? Yo creo que antes pues intentábamos solucionar los problemas de personas que necesitaban apoyos y cuidados pues desde una mirada muy institucional y casi diría casi del siglo XIX, ¿no? Muy institución total en el ámbito de la vejez sobre todo, y claro, esto ya no, ya no, porque llevamos 40 años o más preguntando a las personas a cualquier edad, pero cuando envejecen más, evidentemente, dónde quieren envejecer, cuando necesitan ayuda, y la respuesta es contundente, como podemos imaginar, y cualquiera de los que estamos aquí, pues diríamos lo mismo, ¿no? En nuestro entorno, en nuestra casa, y si no es posible en nuestra casa, pues como en nuestra casa y en nuestro entorno, no en las grandes instituciones. Y eso es lo que ha ido, de alguna manera, construyendo otra manera de ver la atención, que es más el acompañamiento que la atención, y bueno, pues a partir de ahí, pues enfoque comunitario supone mayor flexibilidad, mayor compatibilidad entre servicios y recursos, por supuesto mayor autonomía y, bueno,
como asuntos esenciales en ese cambio cultural que no solo estamos viviendo nosotros, se está viviendo en el ámbito internacional ya desde hace mucho tiempo. Tenemos mucho que aprender, lo cual está muy bien, por otro lado. Para que la gente lo entienda un poquito mejor, sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre el modelo tradicional o anterior que teníamos, que venimos del modelo de residencias, ¿no? Con este nuevo modelo que se trata de impulsar, en el que se busca la autonomía, y esa autonomía, evidentemente, se trata de implantar a través de centros o lugares donde la gente viva de forma colectiva, ¿no? Además de también poder vivir en su casa con ciertos apoyos. Sí, yo diría que de manera prioritaria facilitar que las personas sigan en su entorno y en su casa, que es donde lo desean, pero claro, la atención en el domicilio requiere la presencia de más de un servicio, de más de una atención, además de la atención que yo diría casi asegurada, que es ese gran número de personas que forman parte de los conocidos como cuidadores y cuidadoras no profesionales. Sin entrar ahí, que evidentemente siguen siendo el soporte número uno del apoyo a las personas que lo necesitan, en una casa, cuando una persona está en una casa, necesita no solo atención domiciliaria o asistencia personal, sino que también va a necesitar un centro de día, sino que también va a necesitar recursos y servicios que están disponibles en el ámbito comunitario. Y eso es lo que tiene que dar lugar a una facilitación clara de modelos pues mucho más ecosistémicos, ¿no? Mucho más equilibrados, de tal forma que todos puedan estar presentes ante las necesidades que se generan. Es un poco eso. Y hablando de residencias, pues bueno, yo creo que, claro, tenemos otra estrategia en funcionamiento, la desinstitucionalización, que en los ámbitos de las personas mayores pues genera muchas inquietudes. Yo diría que estamos hablando fundamentalmente de procesos de transformación en los ámbitos residenciales tradicionales a entornos hogareños. Evidentemente, de cara al futuro, pues tenderíamos, o al menos esa es, casi diría que es mi posición personal, ¿no? Tenderíamos a construir y generar entornos hogareños directamente, porque ahora la reconversión de algunas instituciones es muy compleja, ¿no? Y es muy difícil porque, bueno, este modelo, ¿no?, tradicional de pasillo, yo siempre digo pasillo, habitación, habitación, la mayoría de ellas además compartidas, pues bueno, creo que es evidente que no es lo más deseado y que a ninguno de los presentes pues nos gustará pasar la última etapa de nuestra vida, como es en el caso de la vejez, con una persona que no conocemos y que está en habitaciones que a veces tienen 10 metros, 12 metros, que son pequeñísimas y que están en una situación al menos como la nuestra o peor, ¿no? Quiero decir peor en el sentido de deterioro cognitivo, de, bueno, pues de que padecen un conjunto de enfermedades muy importantes que generan esa necesidad de apoyos y cuidados, con lo cual, pues claro, queremos cambiar eso. Eso es un proceso de décadas, no es un proceso de hoy. No se acaba de un día para otro, ¿no? Porque decías muy bien que cierta inquietud se genera, ¿no?, tanto en el sector como especialmente en esas personas que a lo mejor están pensando en ese tipo de cuidados, o las familias que están pensando en ese tipo de cuidados, y se genera una inquietud porque se piensa que de repente las residencias se van a acabar. No es eso, ¿no? Es transformar el modelo, a lo mejor limitar lo que existe ahora para empezar a construir otra cosa. Yo creo que entre las personas que utilizan estos servicios no hay inquietudes, hay deseos de cambiar ese modelo de vida, eso está claro. Porque la institución, una de las cosas a las que te obliga o te lleva es a que tu capacidad de decisión suele ser nula. Es decir, todo está hecho, todo está decidido, tú desayunas a la hora que te dicen, te duchas el día y a la hora que te dicen, porque a veces ni siquiera es todos los días, pero bueno, creo que la institución genera un modo de vida que está muy lejos de lo que es un modo de vida, llamémoslo, normal, ¿no? Con lo cual las personas que viven ahí están deseando cambiar de vida y las familias también.
Ahí donde tenemos que tener conversaciones continuas, y las tenemos, es en el entorno de los proveedores de servicios y también en el entorno de las administraciones públicas, porque luego ya entran otros debates relacionados con costes, pero también relacionados con modelos verticales, con modelos muy jerárquicos, muy, llamémoslo directamente autoritarios, que realmente los generan las instituciones, y que para el cambio es necesario cambiar eso también. Con lo cual, los ladrillos es muy difícil moverlo, pero también las posiciones y los roles profesionales también es muy difícil moverlos. Luis, en el caso de las personas con discapacidad también existe ese pensamiento, es igual, teniendo en cuenta que hablaba Maite de personas mayores que al final de su vida necesitan una residencia o una institución o un acompañamiento en determinados lugares para vivir. En el caso de personas con discapacidad hay gente que vive en esa situación desde joven directamente, ¿no? Desde que se independiza, si lo consigue. Sí, claro, la dependencia o esa visión pasiva de la dependencia que siempre nos ha acompañado, ¿no? Que es casi la imposición de los cuidados, no la elección. Las personas con discapacidad necesitamos apoyos, pero queremos poder elegir esos apoyos, configurarlos. Como en la universidad se hablaba de asignaturas de libre configuración, y tener una amplia oferta de apoyos, porque si te dan sota, caballo y rey, eso no es poder elegir. Y lo que tenemos que afirmar siempre, lo hemos conseguido en el Código Civil, en las leyes, digamos, del derecho más refractario o más inmovilista, que son los deseos, las preferencias y la voluntad de la persona. Nadie, desde luego, en el mundo de la discapacidad, nadie está diciendo que se cierre nada, que desaparezca nada, que se replanteen las cosas y que la persona pueda elegir. Quiere elegir, yo creo que en una cultura mediterránea, en un país meridional como el nuestro, queremos estar en nuestro entorno, queremos estar en nuestra casa, en nuestro barrio, y queremos tener todos los apoyos posibles para que eso sea realidad. Claro, si me dicen, como en caso de las personas con discapacidad, es que usted, por su situación de dependencia, de discapacidad sobrevenida, ya no puede ni salir ni entrar de su casa porque no es accesible, y la ley de propiedad horizontal no facilita instalar un ascensor, pues el único camino que le queda es ir a una residencia. Pero eso no es la elección vital de la persona, eso es una imposición sobrevenida por un entorno que no acompaña, ¿no? Entonces queremos que haya accesibilidad universal, que haya apoyos en la comunidad, y que la persona elige. Y si decide elegir algún tipo de institucionalización modulada, replanteada en otros términos, mucho más humana, pues bueno, estamos promoviendo, por ejemplo, ahora está el Plan Estatal de Vivienda hasta el año 2030, nuevas formas de convivencia colaborativas, incluso intergeneracionales, entre personas mayores, personas adultas, personas más jóvenes. Pues podemos inventar otra forma de convivir, pero quizá las que hemos recibido, esa institucionalización férrea, cerrada, autoritaria, eso no le gusta a nadie, y desde luego a las personas con discapacidad las primeras, y creo que hemos promovido esa cultura de un cambio sistémico que afecta también, pues, a otras edades de la vida, donde la discapacidad aparece, pues, normalmente en las etapas finales. En el sector de la discapacidad, Luis, ¿hay ejemplos actualmente ya, especialmente con grandes entidades que están promoviendo estos cambios y que están haciendo pilotos de cómo se puede convivir de otra manera? Bueno, incluso, no por atribuir los méritos a los que actualmente tenemos algún grado de responsabilidad, las viviendas tuteladas, que necesitan un cambio de nombre, era una respuesta a una necesidad de convivencia más inclusiva, más en el entorno, pero que se están dando en el mundo de la discapacidad hace 30 o 40 años, en el ámbito de la discapacidad intelectual, de la discapacidad psicosocial. Las personas con trastorno del espectro del autismo ahí estaban. Que hay que perfeccionarlas, que hay que mejorarlas, pero tenemos, yo creo, ejemplos muy alentadores para seguir por esa vía. Otra cosa es que si la legislación y las políticas, la tradición y la inercia mental te hacía repetir lo mismo, pues es difícil que esas fórmulas prosperaran o avanzaran, pero creo que tenemos conocimiento con la estrategia de desinstitucionalización. Claro, primero, no meter a nadie en una institución, que sería prevenir la institucionalización, y después sacar los que se puedan. Pero para sacar los que se pueda tienes que ofrecerle una fórmula habitacional inclusiva, con apoyos. Eso no se improvisa. Bueno, pues ahí estamos, y yo creo que esta reforma legislativa va en ese sentido y debe acentuar e incidir en dar esas respuestas, que la necesidad y la avidez y la demanda está ahí.
Bueno, vamos a abrir esta reflexión al resto también. Emilio, ¿cómo veis y percibís, sobre todo en el Partido Socialista, este cambio de mirada y sobre todo de búsqueda de un nuevo modelo respecto a la convivencia de personas mayores, personas dependientes, personas con discapacidad que necesitan otro tipo de lugares donde habitar? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento histórico para las personas con discapacidad y el movimiento asociativo que durante casi 2 décadas reivindicó esa modificación de nuestro artículo 49 de la Constitución sabe que hoy dispone de la herramienta suficiente como para exigir a las administraciones públicas el cumplimiento de ese articulado. No solo por la modificación de nomenclaturas, ¿no?, que eran arcanas, como eran personas con disminuidas, sino la posibilidad que te da de asegurarte como movimiento social que las administraciones públicas están en la obligación de escucharte, en la obligación de atenderte y en la obligación de resolver tus problemas. Pero además se da un paso más, como es incorporar todo lo que tiene que ver con tu derecho como movimiento social, de que se tiene que tener en cuenta tu posición, y más todavía cuando recoge el artículo constitucional la realidad clara y manifiesta de que las mujeres con discapacidad y los niños y niñas con discapacidad tienen que ser atendidos de manera especial. A partir de aquí, claro, haberte sumado a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como país, disponemos de más de 150 leyes y normas que regulan a las personas con discapacidad y los derechos que tienen. Eso te obliga a tener que hacer un esfuerzo importante y en eso estamos con este momento histórico de ese texto refundido, de modificación del texto refundido de la ley de 2013, que, como bien decía Luis, lo que venía era hacer un compendio de todas aquellas leyes anteriores, la LIMI, la LIONDAO, la ley de régimen sancionador, y por tanto creo que hay una oportunidad para que de verdad los derechos de las personas con discapacidad sean oídos y sobre todo sean tratados. Antes hablaba Emilio de esa reforma que puso en marcha el Gobierno a mediados de julio, que llega ya al Parlamento, que tenéis que empezar a afrontar de alguna manera en los próximos meses. Desde el Partido Popular, ¿cómo veis ese texto? Y no sé si os parece adecuado íntegramente o estáis ya pensando en mejoras que se puedan plantear e incorporar durante el tratamiento legislativo. Bien, todo texto es mejorable y ese, por supuesto, que también es ampliamente mejorable, y tenemos que esperar a ver todas las propuestas que nos están haciendo desde las diferentes organizaciones de la discapacidad, como el CERMI, el Tercer Sector, la ONCE, FIAPAS, Plena Inclusión. Bueno, y tendremos que analizarlo, tendremos que verlo y tendremos que mejorar, pero siempre hay un pero, ¿no? Y este pero es muy importante porque si el otro día lo decía en la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que no es nada sospechosa de ser del Partido Popular ni de tener ningún vínculo con el Partido Popular, decía que hacer una nueva ley sin que la ley de 2006, la ley que se llama de dependencia, ¿no?, para no perder más tiempo porque es promoción de la autonomía de atención a la dependencia, pero esa ley no se está cumpliendo porque las comunidades autónomas están absolutamente asfixiadas porque no llega el dinero. Ahora mismo, según esa asociación, se está poniendo por parte del Gobierno alrededor de un 28% y 72% restante de las comunidades autónomas. Entonces, claro, en esa situación, hacer una nueva ley que supone más derechos, que es estupendo que haya más derechos, pero claro, ¿de dónde sale ese dinero? Porque los derechos, todo lo que se ofrece en esa ley, y más que seguramente tendrá que incluirse, hay que pagarlo. ¿Dónde está ese dinero? Si no está ahora mismo el dinero para cumplir la ley de la dependencia, ¿qué va a pasar con esta ley? ¿Qué va a pasar? Que va a generar mucha frustración, porque está prometiendo un avance en derechos que al final no se va a poder realizar. Entonces, claro, desde el Partido Popular nos preocupa enormemente, porque las comunidades autónomas, que son la mayoría del Partido Popular, ven
que solamente el 50% por parte del Estado se va a ofrecer, o se ha ofrecido ya, al País Vasco. Y luego el cupo catalán. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 2 comunidades autónomas que sí que van a poder atender a las personas con dependencia, como es el País Vasco y Cataluña, y el resto. ¿Qué va a pasar con el resto de comunidades autónomas? ¿Qué va a pasar con la región de Murcia, que es la mía, y que no tiene para poder atender a las personas con dependencia como quisiera? Porque además de no llegarle los recursos del Estado, del Gobierno, que tienen que llegarle, además de eso, pues tenemos una financiación autonómica que está absolutamente desfasada y que nosotros, los murcianos, recibimos muchísimo menos que cualquier otro habitante de España. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues la verdad es que estamos preocupados. Noemí, ¿cómo veis en Podemos el enfoque, por un lado, ¿no?, de consolidación de derechos o mejorar los derechos, y luego, en segundo lugar, este problema de financiación que plantea Violante? Bueno, lo cierto es que a nosotras nos parece muy positivo el seguir avanzando en dotarnos de un marco legal que sea más adecuado a los tiempos actuales, pero estoy de acuerdo con Violante en que deberíamos empezar por un adecuado cumplimiento y desarrollo de las leyes que tenemos vigentes, como es la Ley de Promoción de Autonomía Personal, la ley conocida como Ley de Dependencia. También me sorprende que Violante hable de dotar las leyes de una financiación adecuada cuando fue el señor Mariano Rajoy el que recortó nada más y nada menos que 3.000 millones de euros para el ámbito de la dependencia. Afortunadamente, cuando llega el gobierno progresista y el pacto entre Partido Socialista y Podemos, con Ione Belarra al frente, se incrementó en un 140%. Pues la financiación de esa ley, lo que hizo que las comunidades autónomas, yo tuve la oportunidad de estar al frente en Canarias de la Consejería de Derechos Sociales, que bajo mis competencias estaba el ámbito de la dependencia, de la discapacidad, y fue lo que nos hizo posible tener un empuje para poder desarrollar la ley e implementarla de mejor manera. De hecho, en Canarias mejoramos no solo las cuantías a las personas dependientes y con discapacidad, sino también los servicios. Además, mejoramos esa cofinanciación porque el Estado mejoró el porcentaje. Es verdad que no se llegó al 50% que marca la ley, pero sí que se dio un impulso para equilibrar, ¿no?, el esfuerzo que hace la comunidad autónoma y el esfuerzo que hace el Estado. Eso permitió que Canarias avanzara muchísimo, pudiera incrementar el número de personas atendidas en más de un 60%, y que, ya que hizo referencia la compañera a los informes que emiten pues la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el caso canario, cuando estábamos el gobierno progresista, calificó nuestro trabajo como el milagro canario, pues por los avances que se estaban produciendo en nuestra tierra. Ahora, desgraciadamente, con un gobierno que no cree en esto, que no tiene voluntad política, un gobierno de derechas entre Coalición Canaria y Partido Popular, pues hemos vuelto a incrementar los tiempos de espera, las listas de espera y un empeoramiento de los servicios. Entonces, sí que lo que yo estoy de acuerdo es, hay un marco legal, pero ese marco legal tiene que tener la voluntad política de desarrollo e implementación. Y además la voluntad política, siempre coincidís todos en que tiene que haber recursos económicos, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarte, Noemí, desde la experiencia también de la gestión autonómica, pero desde la responsabilidad también política nacional, ¿cómo se tiene que impulsar económicamente este tipo de derechos? ¿Con más financiación por parte del Estado? ¿Con más financiación por parte de las comunidades autónomas? ¿Con una financiación compartida que todos aporten más? Porque al final aquí siempre estamos hablando del mismo problema. Esto es un derecho nuevo, una nueva ley que se implantó a nivel nacional hace 20 años y se dijo a las comunidades, gestionen, y se les dio un dinero. Pero todas las comunidades siempre han dicho que es insuficiente. ¿Cómo lo mejoramos? ¿De dónde sacamos el dinero y quién pone ese dinero? ¿Comunidades o Gobierno de España? ¿O todos? Yo creo que
que la financiación debe ser compartida. Es cierto que al final para el desarrollo y quien toma las medidas, porque es quien está en el terreno atendiendo a las personas, son las comunidades autónomas y somos al final quienes mejor conocemos cuáles son las necesidades del territorio en el ámbito, por ejemplo, de la dependencia y la discapacidad, y por lo tanto, evidentemente, también tiene que hacer un esfuerzo económico la comunidad autónoma. Por ejemplo, nosotras duplicamos en los presupuestos autonómicos lo destinado por la comunidad autónoma en sus presupuestos para el ámbito de la dependencia y la discapacidad, y eso, claro, al final se tradujo en mejores servicios y en más derechos para las personas con discapacidad. Entonces, evidentemente, el impulso de la financiación yo creo que debe venir de parte y parte. Es verdad que el Estado a lo largo de todo este tiempo ha incumplido, por lo tanto yo creo que sí que se merece un tironcito de orejas y decir, oiga, las comunidades autónomas hemos cargado con la mochila de la responsabilidad de seguir prestando los servicios y garantizando derechos a las personas dependientes y con discapacidad. Haga usted su parte, que además es lo que le mandata la ley, que está incumpliendo. Emilio, hay un socio de gobierno tirando las orejas. ¿Quién tiene que pagar la fiesta? Bueno, a mí me gustaría que el debate transite dentro de esa educación parlamentaria que solemos tener en este aspecto de la discapacidad, pero es de justicia reconocer que este gobierno progresista del presidente Pedro Sánchez en los últimos 7 años lo que ha venido es a poner en valor y a poner recursos también con respecto a las diferentes políticas sociales. Esta misma semana pasada el Consejo de Ministros aprobaba una partida de 500 millones de euros para atender la dependencia y también para atender la nueva ley que regula todo lo que afecta a la ELA y a las discapacidades cognitivas que son afectadas y reconocidas en esa ley. Echar balones fuera por parte de las comunidades autónomas con respecto a las obligaciones y a las corresponsabilidades creo que no es conveniente. El Partido Popular gobierna la gran mayoría de comunidades autónomas de este país. El Estado, quitado el inserso, tiene pocas acciones directas que sean de su competencia exclusiva. Tienen transferidas las competencias en materia de servicios sociales, en materia sanitaria, y creo que en ese sentido, dependiendo de cuál sea tu posición estratégica a la hora de atender las necesidades, aportan más o aportan menos recursos a las necesidades de las personas con discapacidad. Desde mi punto de vista, podríamos poner muchos ejemplos. Yo, en mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, cuando llegó el presidente Paje al gobierno, había 14.000 expedientes pendientes de resolver la dependencia en los cajones. Y llevaban dos años y medio en los cajones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dependiendo de cómo tú te intereses por los asuntos, salen o no salen. No creo que lo conveniente en este debate sea decirnos qué hacemos uno o qué no hacemos otro, sino valorar la oportunidad que tenemos, porque creo sinceramente que tenemos una oportunidad que además lo avala la Constitución con esa modificación del artículo 49, y que lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo todas las fuerzas políticas para que, junto con el propio sector, con el CERMI y demás entidades, ser capaces de decir, oye, vamos a resolver para las próximas 2 décadas los problemas que tiene la discapacidad. Sabemos que los recursos económicos siempre son finitos, pero seamos capaces de poner en valor las necesidades. Cambiemos los modelos, cambiemos las miradas de percibir la discapacidad. Vayamos a esa independencia vital, a esa autonomía personal y, sobre todo, pongamos los recursos que no solo le compete al Estado, sino también a las comunidades autónomas desarrollar. ¿Me permite, Pablo? Es que se lleva repitiendo mucho tiempo, y sobre todo por la izquierda y por la extrema izquierda, que Rajoy y el gobierno del PP, cuando llegó, que recortó. Vamos a ver, es que cuando llegamos al gobierno en el año 2011, España es que estaba al borde del rescate, es que había una deuda impresionante, es que no había dinero, es que nos dejó el gobierno de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista una España absolutamente hundida,
y que, bueno, con una prima de riesgo de 600 puntos, con lo que había 1.000 millones de deuda, porque hablaba Noemí antes de, bueno, pero los recortes del Partido Popular, había 1.000 millones de deuda solo en la Seguridad Social por los cuidadores de personas dependientes. Entonces, claro, si nosotros nos hubiéramos encontrado con la lluvia de millones que ha podido tener este gobierno cuando llegamos en el año 2012, pues no habría habido ningún tipo de ajustes o de recortes, pero nos vimos en una situación muy difícil y que si nos hubieran rescatado, como ocurrió con Grecia o ocurrió con Portugal, desde luego las pensiones hubieran bajado hasta el 40%, como ocurrió en Grecia, los funcionarios habrían bajado su sueldo y se habría repercutido muchísimo sobre todo también las personas con discapacidad. Entonces, bueno, yo sí que también quiero dejar eso claro porque es un mantra de la izquierda, los recortes del Partido Popular, y es que en aquellos momentos cómo nos dejó España y bueno, y esto es lo que ahora mismo tenemos, y eso lo tenía que decir breve, pero tenía que decirlo porque es que de verdad... Bueno, Violante había hablado ya antes de la financiación, que era lo que yo te iba a preguntar. Tú has reclamado más financiación autonómica. Evidentemente, las comunidades autónomas al final son las que tienen que poner el dinero porque son las que tienen las competencias. Habrá que ver si el nuevo modelo de financiación que todos los presidentes prometen, Rajoy nada más llegar al gobierno no lo cumplió, Sánchez también tampoco lo ha cumplido de momento porque es un problema muy complicado, si eso resolvería el problema. Pero Luis, yo te quería preguntar sobre este tema y la materia económica, ¿qué consecuencias se acaba teniendo? Porque siempre se acaba poniendo en manifiesto que la falta de recursos para las comunidades autónomas para gestionar las ayudas, los servicios a la dependencia, a las personas con discapacidad, genera un problema que es fundamental, que es la falta de equidad y cómo cada comunidad hace una cosa distinta y en función de donde vivas tienes un servicio, una prestación u otra. ¿Esto es así o no? Si me permites, y está muy bien traída tu pregunta, pero creo que la aportación que hacemos desde el movimiento CERMI, se demostró con la reforma del artículo 49, es lo cohesivo, lo adhesivo, el atraer voluntades en un momento profundamente pues divisivo, ¿no?, entre las fuerzas políticas. Entonces, de este debate, en esta media hora que llevamos y algunos minutos más, yo quiero poner el acento en el valor de que la necesidad, la oportunidad, definir nuevos modelos, replantear y reforzar nuevas visiones. Estamos casi de acuerdo, al menos las fuerzas políticas y el gobierno. Eso es muy importante. La necesidad de mayor recursos, pues también vamos a coincidir. Será cómo a llegar y atraer esos recursos o cómo generarlos y cómo repartirlos equitativamente, también desde el punto de vista territorial, que no haya elementos de agravio comparativo entre distintas comunidades o ciudades autónomas, ¿no? Entonces, eso ya es muy importante. Yo sí que llamo y apelo a un apoyo a la ley, a que no sea una ley de gobierno, que sea una ley de país, en que el Partido Popular, Unidas Podemos, todos los grupos presenten propuestas. El CERMI ha preparado 20 y tantas enmiendas, pero partiendo de que es un texto aceptable, de que es un texto acertado, que no hay nada que rechine o que repugne y que puede ser ampliado y mejorado, como las ediciones de los libros, corregida y aumentada, ¿no? Entonces, llamemos a ese consenso y después busquemos el tema de financiación, que nunca se va a resolver en nuestro país. En un mundo perfecto, pues claro que las leyes tendrían que llegar con una memoria económica que seguro que en Alemania y en los países nórdicos se cumple a rajatabla, pero en nuestro país no es así. Yo no conozco ninguna ley social, ni estatal, ni autonómica, que lleve una memoria económica que se haya cumplido exactamente, meticulosamente. A veces tener la ley hace que se genere la financiación. Entonces, yo apelo a eso, a que trabajemos en esa línea. Y una cuestión que no se ha dicho de financiación, y es lo que aportan las personas atendidas en dependencia, que es el copago. Que el copago no es Estado ni es comunidad autónoma, es... ¿Y cuánto es el copago? Es que ni lo sabemos, o estáis ahora investigando... Pero después de 20 años, en la sociedad de la información y la comunicación, que no se sepa cuánto aportan las personas o que no se quiera saber, pues es sospechoso, ¿no? Yo recuerdo que el CERMI, 740.000 firmas nos avalaron en 2015 una iniciativa legislativa popular de regulación de un copago aceptable. Claro que nos gustaría que no hubiera copago y que todos los servicios públicos no implicaran coste ni sobreesfuerzo económico para la persona, para la familia, pero bueno, en una cierta sensatez pues hay que aceptar, pero un copago
mínimo y un copago razonable y un copago, como ahora ha dicho el Tribunal Supremo, que tiene que ser una tasa, que no puede ser algo que se inventa alguien por una orden y te obligo a pagar. Bueno, pues el copago es muy importante, puede estar entre un 33% de todo el coste del sistema. Entonces, tengamos también en cuenta eso cuando hablemos de financiación. La ILP que aprobamos, el que empezara a debatirse, está en el congelador de la señora Armengol, que tiene un congelador XXL, ahí están metidas todas las iniciativas y eso también, y no se va a debatir. Ya, me temo que no. Maite. Bueno, yo creo que en la misma línea, ¿no?, de identificar bien los montones de cosas en las que estamos de acuerdo y desde ahí es desde donde podemos avanzar. Después hago el comentario del copago. Yo creo que definitivamente no debemos de asociar la escasa financiación que tenemos, que es uno de los acuerdos que tenemos todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, nosotros también. Obviamente, estamos en un 0,8 o 0,82 de gasto en protección social en relación a los países de la OCDE, que es casi la mitad, ¿no?, de lo que otros tienen. Con lo cual, pues eso es una evidencia palmaria y yo creo que desde ahí deberíamos de intentar presionar en todos los sitios para tener mayor financiación. Esto invalida una reforma que supone esto que llamamos el cambio cultural, que supone una adaptación a todas las líneas de trabajo que en este momento se están desarrollando en la Unión Europea con su estrategia de cuidados, en los organismos en general, la Organización Mundial de la Salud. ¿Eso invalida? En ningún caso. ¿Y por qué no invalida? Porque, entre otras cosas, si yo estoy de alguna manera invirtiendo en un modelo con el que no estoy de acuerdo, luego lo vamos a tener que sufrir todos los que venimos detrás. Si yo invierto mayoritariamente en instituciones, no voy a intervenir en servicios comunitarios y en generación de ecosistemas locales de atención y de cuidados y apoyos. Con lo cual, claro que es estrictamente necesarias las dos cosas, más financiación, pero desde otro modelo. La ley intenta, la reforma de la ley intenta acercarse a ese otro modelo y yo creo que ahí estamos de acuerdo. Entonces, sería maravilloso que consiguiésemos tener acuerdos también en lograr una mayor financiación del Estado, de las comunidades autónomas, menor copago. Llevamos un año con una investigación a fondo sobre el copago y los investigadores, que precisamente es la Universidad de Castilla-La Mancha, están un poco desesperados. ¿Por qué? Porque en este país, sinceramente, nos tomamos los datos con cierta ligereza. Por cierto, que cuando se hablan de los datos que se ha hablado hoy y que da una asociación, yo, por favor, os ruego que utilicéis los datos que ellos utilizan, es decir, los datos del Inserso. Porque los datos de la asociación son los datos que ofrecemos en el Inserso, con un esfuerzo público y de gasto público importante. Así que las cosas creo que hay que colocarlas en su sitio. Nosotros damos todos esos datos y luego, obviamente, las interpretaciones son diversas. Una de ellas es esa. Pero mencionabas, Maite, la necesidad de buscar el acuerdo, que es precisamente el consenso que hizo posible la reforma del artículo 49 de la Constitución, y ahora es que llega el momento de la verdad, que esos desarrollos normativos que son los que van a plasmar en mejoras reales esos servicios para las personas que tienen algún tipo de dependencia, algún tipo de discapacidad. Me gustaría, Maite, profundizar un poquito más, porque cuando se presentó y se aprobó el proyecto de reforma en el Consejo de Ministros en el mes de julio, recuerdo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, incidió en varios aspectos. Uno, la accesibilidad, mejora de la accesibilidad, el reconocimiento de la accesibilidad como un derecho más universal, reducción de la burocracia y aprovechar la tecnología también para que toda la prestación de servicios y la agilización de esos servicios pudiera ser mejor. ¿En qué se va a traducir y cómo se traduce eso en la mejora de la vida de personas que nos están escuchando, que ahora les empezaré a hacer preguntas que no son las mías, sino las que nos está mandando el público? Yo creo que se traduce en tener una vida más acorde a sus necesidades, pero también a sus deseos y a sus preferencias. Siempre que nos enfoquemos hacia atenciones personalizadas, siempre vamos a estar mucho más cerca del bienestar que merecen las personas que necesitan apoyos y cuidados.
es igual que sean personas con discapacidad o personas en situación de dependencia. Estamos hablando de personas que tienen necesidades, que tienen situaciones de fragilidad, y yo creo que esos planteamientos, es decir, mayor flexibilidad, mayor autonomía, que quiere decir capacidad de elección, que no decidan por mí y que no me coloquen en un sitio donde yo no quiero estar, y, por supuesto, mayor accesibilidad en la vida cotidiana, porque sin esa no vamos a ninguna parte. Luis. Pero yo creo que esto es lo que nos debería de unir, francamente. Te iba a preguntar, Luis, ¿hay exceso de burocracia, problemas de burocracia, incluso burocracias diferentes, depende de las comunidades también o no? Absolutamente, pero eso no, es un mal muy extendido. ¿Y la ley lo va a corregir o va a ayudar a corregirlo o no? Bueno, los propósitos son esos, pero me remito a la pregunta anterior sobre cuestiones concretas para que la audiencia de Servimedia. Accesibilidad. Pues esta ley, es verdad que quizá no es la parte de autonomía personal y dependencia, es más la parte de discapacidad, pero bueno, es que al final está todo conectado, no se pueden hacer divisiones artificiales. Dos cosas muy gráficas, muy perceptibles. Reforma de la ley de propiedad horizontal, antes me he referido. Ese es el elemento de accesibilidad más lacerante que están sufriendo personas con discapacidad, con problemas de movilidad o de orientación o de comprensión del entorno, y personas mayores. 100.000 personas encerradas en sus casas porque no hay ascensor, porque no hay plataformas, porque no hay rampas o porque no hay otros elementos de accesibilidad necesarias. La casa como prisión, eso debe ser, y sin culpa, porque bueno, cuando alguien dice que ha cometido, está en una cárcel, pues algo habrá hecho, pero es que estoy en mi casa y no puedo salir ni entrar. Pues hay una reforma ambiciosa, no tanto como nos gustaría, siempre el sector, siempre la sociedad, pero eso es normal, quiere más que lo que pueden ofrecer los poderes públicos, una reforma muy importante de la ley de propiedad horizontal para facilitar. El 80% de los españoles y españolas viven en propiedad horizontal, o sea, en casas de pisos verticales. Pues eso es muy importante. Eso es hacer realidad o empezar a hacer realidad el principio de la Constitución que dice el artículo 49 nuevo, entornos universalmente accesibles. Y el primero, tu domicilio, para que no tengas que abandonarlo porque no puedas seguir ahí, ¿no? Si has tenido un accidente, por ejemplo, que son muchos de los casos. Y después se crea un fondo estatal de accesibilidad. Es la primera vez que y esto tiene que ver con la financiación. Hay una decisión legal de modelo que va a traer fondos de futuro. Se me ha hecho una enmienda para que se cuantifique que tendrá que ser como el fondo de ayuda al patrimonio cultural, que es del 1,5% de los presupuestos del Estado en materia de obra pública, tienen que ir pues para restaurar palacios, catedrales o bienes del patrimonio histórico-artístico, ¿no? Pues algo similar en el ámbito de la accesibilidad universal, para que no sea solo aprobar normas que después no tienen fondos. Pues ya se crea un fondo de futuro. Pues esas son dos medidas de accesibilidad que están en la ley, en el proyecto de ley, y que pueden ser mejoradas. Pues eso es muy importante para avanzar en los objetivos globales de autonomía, de vida independiente, de atención y de cuidados en la comunidad y de poder hacer tu vida. Y para la vida independiente, Maite, hay también una novedad que se destacó en su momento, o dos novedades, mejor dicho, que tiene que ver con la situación económica, pero no del presupuesto público, que era lo que estamos debatiendo antes, sino el presupuesto que tiene cada persona, ¿no? Las personas afectadas. Reducción de incompatibilidades de prestaciones, cómo se va a hacer y para qué va a servir. Y, en segundo lugar, el cómo se va a facilitar compaginar un trabajo con algún tipo de prestación. ¿Qué cambia la ley en esta materia? Yo creo digamos que el hacer efectivo lo que ya, por cierto, existe en unas cuantas comunidades autónomas, que es poder ser compatibles, por ejemplo, un servicio de atención domiciliaria con un centro de día. Ese es un avance importante. Si no, no es posible envejecer con dependencia o tener una discapacidad si no tienes la posibilidad de poder acceder a varios servicios al mismo tiempo. Entonces puedes tener una teleasistencia, un centro de día, un servicio de atención domiciliaria. Esto yo creo que es un paso muy importante. Hay otros también importantes, como por ejemplo extender las prestaciones económicas en el entorno familiar a esto que se llama el entorno relacional, que lo saco porque a veces tiene interpretaciones
que sinceramente creo que son malintencionadas. No estamos pensando que sean los vecinos los que se van a hacer cargo de eso, como ha salido en la prensa varias veces, sino simplemente que en este momento los modelos de familia, como bien sabéis, se han ampliado mucho y luego hay muchísimos casos que vemos y vivimos de personas en situación de discapacidad o dependencia que tienen en la puerta de al lado a su familiar, ¿no? Y que por lo tanto pues es mucho más fácil que puedan percibir una prestación económica. Quiero decir con eso que todo lo que intentamos es flexibilizar y responder a las necesidades de las personas. Yo creo que ahí tenemos un cambio en la asistencia personal, aunque ya está también contemplado previamente el que se pueda contemplar no solo como una prestación económica, sino como un servicio, pues puede afrontar y también solucionar muchos problemas, fundamentalmente de contratación de individual o particular de asistentes personales y utilizarlo más como servicio, ¿no? Y igual que eso, pues hay una ampliación de los servicios domiciliarios y otro conjunto de asuntos que todos ellos van a facilitar la vida de las personas. Y también abrir el concepto de institución, residencia, y acercarse más a esto que podíamos entender el concepto vivienda, desde la concepción de vivienda para toda la vida. Es decir, que cuando yo me traslade a una casa que puede ser una unidad de convivencia, pero puede ser una alternativa, modelos cohousing o viviendas o apartamentos que ya no van a ser tutelados, espero que no queremos que nos tutelen mucho, pero apartamentos y alternativas de convivencia que están desarrollándose mucho y del cual sabemos ya mucho, pues que todo eso esté contemplado en la ley, que no lo estaba, ¿no? Y sobre todo se puede desarrollar a lo largo de toda la vida. Según vas necesitando atenciones, pues las tendrás o bien procedentes del ámbito comunitario o bien procedentes de otros entornos más residenciales y más, llamémoslos, especializados, por decirlo de alguna manera, en casos de dependencias graves y muy graves, que también están ahí. O sea que hay muchos cambios. Noemí, ¿estos son mejoras reales para la vida del día a día de los ciudadanos o no? Absolutamente sí. De hecho, creo que Maite ha señalado una cosa que a día de hoy se puede dar y en ocasiones no hay voluntad por parte de las comunidades autónomas, pero lo cierto, lo real es que las comunidades autónomas pueden realizar acciones y tomar medidas que mejoren cuantiosamente la vida de las personas dependientes. Por ejemplo, nosotras en Canarias fuimos una de las comunidades autónomas que en la pasada legislatura compatibilizamos pues prestación de servicios con también las prestaciones económicas que recibían las personas dependientes y con discapacidad. Algunas pues sí que es cierto que no, el marco legal estatal pues te ponía ciertos obstáculos, como por ejemplo a las personas que cobraban pensiones no contributivas, que ahí a lo mejor sí que el Estado debería darle una vuelta para facilitar esa labor a las comunidades autónomas, pero me consta que lo están estudiando. Y bueno, también señalar eso, el papel fundamental y protagonista que juegan las comunidades autónomas en la aplicación pues de la ley a nivel autonómico y que en ese campo se puede desarrollar un buen trabajo si es que hay ganas, ¿no? Y se está por la labor. También antes se puso sobre la mesa del debate el tema del copago. Por ejemplo, nosotras también en Canarias en la pasada legislatura intentamos reducir el copago exponencialmente, pues a través de cómo, pues incrementando la financiación para que el coste plaza se viera cubierto en su mayor parte. No llegamos al 100%, pero sí que mejoramos muchísimo y eso las entidades al final, que son una pata fundamental para poder prestar esa atención a las personas dependientes o con cualquier tipo de discapacidad, pues lo agradecieron muchísimo. Entonces, yo
en este sentido, pues quiero romper una lanza, ¿no?, a favor de los avances que hemos tenido en los últimos tiempos y del trabajo también que se desarrollan tanto a nivel estatal como a nivel territorial. Es cierto que queda muchísimo por hacer. Yo me alegro de que ahora tengamos una nueva oportunidad de debatir mejoras en los derechos de las personas y estamos esperando que se inicie el trámite parlamentario porque, como bien han señalado otras compañeras, todo es susceptible de ser mejorado y nosotras pondremos nuestros trabajos y nuestros esfuerzos en eso. Bueno, dejadme que os lea algunos mensajes de la gente que nos está siguiendo. Tengo unos cuantos mensajes, pero de momento os voy a leer uno o dos de Natividad, que está en Logroño, en la Asociación Igual a Ti, que nos envía un saludo desde allí y realmente nos plantea una denuncia de algo que habéis comentado antes, que es el caso de edadismo que se da en muchas situaciones en personas mayores que quieren tener una vida más independiente. Dice ella, se les impide acceder a recursos especializados y se les deriva directamente a residencias, ¿no?, o a centros de atención generalistas que no tienen ningún tipo de adaptaciones. Esto creo que es un problema, ¿no? Hablamos de este tipo de mejoras. Violante, evidentemente, te tengo que hacer a ti también la misma pregunta. Estas mejoras que estamos planteando entiendo que son fáciles de apoyar por la oposición, aunque se pueden plantear mejoras. Luis ha dicho que tiene 24 enmiendas desde el CERMI para sugerir a los grupos parlamentarios. Sí, además están muy bien las enmiendas del CERMI. ¿Las has leído? El PP las va a hacer suyas, las va a plantear. Vamos a estudiar todas las enmiendas. ¿Y os vais a poner de acuerdo? Y realmente, ya lo he dicho al principio y me ratifico, avance de derechos, por supuesto. ¿Cómo no vamos a apoyar avance de derechos para las personas con discapacidad, para las personas dependientes? Pero lo que queremos es que no se quede, pues, en como decía la Asociación de Directores y Gerentes, en derechos de papel. Queremos que realmente lleguen a las personas y que no produzca una frustración porque no haya dinero para que esos derechos se puedan ejercer, para que las personas, eso llegue a todas las personas. Y es que es lo lógico, ¿no? Y creo que no tengo más tiempo, sino me gustaría decir algo más. ¿Puedo, Pablo? Muy rápido, porque estamos terminando ya, nos quedan 5 minutos. Sí, lo que quería decir era dos preguntas destacar la importancia de la relación que tienen las comunidades autónomas, y yo hablo de la región de Murcia, con las entidades del tercer sector, con las entidades del CERMI, para que por medio de ese concierto social, que además tuve la suerte de poner en marcha cuando fui consejera, las asociaciones sean las que atiendan a las personas con discapacidad, personas con dependencia, porque sabemos que ellas lo hacen de maravilla. Y es que es lo mejor, es algo que funciona perfectamente, y eso quería yo también agradecerles a las asociaciones del CERMI en la gran labor que están desarrollando. Emilio, creo que tú ahí coincides, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que todo lo que sean sinergias que unifiquen criterios me parece bien. Yo solo quiero exponer que el karma de que no hay dinero depende para qué, porque dineros hay. Otra cosa es dónde quieras colocar los dineros. En los últimos 7 años de gobierno progresista del presidente Pedro Sánchez se han transferido, comparativamente con los 7 años anteriores, 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas para hacer todas las políticas integrales e infraestructuras que necesita nuestro país. Unas comunidades autónomas destinan unos recursos a unas cosas y otras a otros. Yo, por tanto, en este sentido creo que no hay que echar balones fuera, sino asumir en corresponsabilidad el Estado y las comunidades autónomas para llegar a buen puerto. Tenemos una oportunidad histórica, yo empezaba así y creo que tenemos que ir en esta línea. En esta legislatura estamos trabajando. Hemos sacado adelante estrategias muy importantes. El Plan Nacional de Salud Mental, con 100 millones de euros que se han transferido a las comunidades autónomas, viene un poco a poner en valor la necesidad de atender la salud mental. El proyecto de ley de economía social viene a ratificar muchas de las demandas históricas de los sectores que generan empleo en cuanto a las personas con discapacidad. Todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley de universalidad de la sanidad pública, lo que viene a decir es tengamos equidad en todo el territorio nacional para que uno o una viva donde viva sea tratado de manera igualitaria. En definitiva, yo creo que, como digo, tenemos una oportunidad y lo que tenemos que hacer es altura de miras todos los grupos parlamentarios para atender como se merecen las demandas y las enmiendas que han presentado
la sociedad. Ojalá, altura miras como pasó, insistimos, con la aprobación y reforma del artículo 49 de la Constitución, casi unanimidad en el Congreso y en el Senado. Termino con dos preguntas. Nos dice Paniagua, dos preguntas muy concretas, Maite, Luis, yo creo que directamente para vosotros. ¿Va a incluir la reforma de la ley de dependencia la prohibición de discriminación por edad y por discapacidad que aplican la gran mayoría de las comunidades autónomas en el acceso a servicios específicos para personas con discapacidad intelectual que sean mayores de una determinada edad y que contraviene la sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que la ley de dependencia directamente no contempla ese tipo de prohibiciones, pero hay otras legislaciones que entiendo que lo contemplan y de manera muy clara. O sea, que la discriminación por cuestiones de edad, como de otras, evidentemente no está contemplada como un artículo, porque hay, corrígeme Luis, si no me equivoco, pero porque hay normas superiores que están prohibiendo ese tipo de conductas. La propia Constitución lo consagra, Claro. y una sentencia constitucional lo ratifica, ¿no? Artículo 14 de la Constitución, pero tenemos una ley de igualdad de trato y no discriminación Exacto. del 2022. Entonces, también, y eso es algo que estamos haciendo desde el Movimiento de la Discapacidad, creámonos el Estado de Derecho y activémoslo, y cuando veamos una situación de edadismo, que las hay muchas, a veces que ni las percibimos, Eso es una discriminación que asimilamos como algo que forma parte del paisaje, denunciémosla y ataquémosla con los instrumentos del Estado de Derecho. Y sí que hay que llegar a la judicatura, a la jurisdicción, pues se llega. Y gente como Paniagua que nos plantea esto, que seguramente conoce casos, a través de las entidades sociales o desde el propio gobierno, ¿se puede dirigir alguien al Inserso para decir esto me está pasando y denunciarlo? Sí. Por supuesto, pero como ciudadano o ciudadana tiene ya sus derechos garantizados y puede reclamarlos. Nosotros podemos ayudar a eso, sin ninguna duda. Y quizás un comentario que hacía en este momento Luis y que yo apoyo de una manera muy firme además, es que el edadismo tiene tal gravedad que está incorporado a la vida cotidiana y ni siquiera las personas somos conscientes de ese trato. Yo, como soy mayor ahora, soy muy consciente y lo veo y digo, no es posible que esté tan incorporado. O sea, va a no haber sé. una buena noticia, es Sí. que va a haber una futura convención de derechos de las personas Exactamente. mayores, que por fin... O sea, Y que hemos peleado mucho porque eso existiera y estamos ya en los comienzos de la redacción. Igual que en 2006 hubo, Luis, una Eso convención de personas, de los derechos de las personas con Y ha discapacidad, servido de que es lo mucho. que ha servido para todo esto. Fue el Eso pistoletazo de salida precisamente para todo esto. Bueno, la última pregunta la hace también el público. ¿Se va a incluir en la reforma de la ley de dependencia el derecho de arraigo de las personas dependientes? Pues como tal, ¿no? Pero es que son... Creo que con esa formulación... Con no- esa no formulación aparece. Pero estricta- puede ser una de las enmiendas y aquí hay Exacto. grupos parlamentarios que pueden Exacto. asumir. Y Noemí, de ¿tomas hecho, nota? claro, Tomando nota, por supuesto. exacto. O sea, de hecho, yo sí que quisiera incidir en que realmente estamos ante una oportunidad que afecta a las personas. O sea, que realmente puede cambiar la vida de las personas. Y ahí creo que todos los que representamos aquí a instituciones o a ideologías o a lo que queramos, yo creo que tenemos que mirar un poco más. Aparte de la altura, también a los ciudadanos que tenemos al lado y ciudadanas que realmente tienen necesidades muy importantes. A la hora de aprobar o no una ley de este tipo, por favor, tengamos eso en cuenta, porque ahí vamos a encontrarnos y vamos a estar de acuerdo y, desde luego, estamos abiertos 100% a reformas, a cualquier tipo de alegaciones. Ya en la primera vuelta recibimos 400 alegaciones que hemos informado individualmente cada una. Es decir, que yo recibo encantada todas. Bueno, qué bonito mensaje para terminar de Maite, que nos pone la guinda a este debate que hemos celebrado en Servimedia ese viernes sobre los primeros desarrollos del nuevo artículo 49 de la Constitución. Recordemos, hace año y medio las Cortes Generales se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la primera reforma constitucional de carácter social, como mencionaba Luis al principio del programa, y que realmente lo que hace es reconocer derechos a las personas con discapacidad y tratarlas desde el punto de vista nominal como se merecen en pleno siglo XXI. Así que tenemos que dar las gracias a todos los invitados que hemos tenido aquí. Maite Sancho, directora general del Inserso, muchas gracias por venir. Gracias. Luis Cayo Pérez Bueno, el presidente del CERMI, muchas gracias también. Gracias, Pablo. Violante Tomás, diputada del Partido Popular, gracias. Muchas gracias a vosotros, Pablo. Emilio Sáez, diputado del Partido Socialista.
Gracias. Y Noemí Santana, diputada de Podemos. Muchas gracias a los 5 por venir y muchas gracias a ustedes, porque estos debates y sobre todo estas reformas legislativas que se impulsan son por ustedes, para mejorar realmente los derechos y la vida de las personas con discapacidad o que tienen algún tipo de dependencia. Así que gracias por seguirnos hoy. Nos vemos la semana que viene, que tenemos un montón de debates la semana que viene y la siguiente también aquí en Servimedia. Hasta pronto.